En tu primer SUV, el nuevo Fiat Argo Trekking. El Dorado Restaurante, cocina peruana e internacional creada por el chef Ovidio Gabela, graduado en Cordon Bleu Alta Cocina Gourmet. Vive tu experiencia CNT, un mundo lleno de emociones, donde la rutina y el aburrimiento no existen. CNT. Conviértete en una experta en compras con nuestro Smart Shopper Team. Manu Propa, Days of Darling y Dani Turralde te enseñarán cómo sacarle provecho a tu inversión en moda, hogar y fitness. De Una. Descárgate De Una, la app para clientes Banco Pichincha, para pagar, cobrar y pasar dinero con tu celular, con la confianza de Banco Pichincha. Sociedad Funeraria Nacional SFN, siempre pendiente de tus necesidades. Da inicio la revista de opinión Democracia. Buenos días. Buenos días, amigas, amigos. Estamos iniciando esta mañana de trabajo, miércoles 17 de marzo del 2021. Bueno, parece que comienza a aclararse el tema de las fallas en la página web, el que falte información de cómo y dónde deben acudir los adultos mayores, cómo podemos ayudar para que esto tenga éxito, porque es un plan del país, no es un plan de gobierno, pero el gobierno tiene que hacer lo que le corresponde. Ya están las listas de la seguridad social, las listas del bono, cómo llegar a aquellos que no pueden acceder al internet o no tienen quien les pueda ayudar. El gobierno tiene que organizar. El día de ayer comentaban dos expertos, entre ellos el doctor Narváez y el doctor Aguilar, nos decían, oigan, hay varias formas para trabajar sectorizando donde hay más conflicto con esto. Esperemos que esto se vaya aclarando y podamos tener un plan nacional de vacunación. El tema político, se inició la segunda vuelta, las estrategias de campaña que cada uno de los candidatos podrán tener, las propuestas que se espera que hagan, pero adicionalmente cuánto puede pesar el que el uno represente al correísmo y al ala, diríamos así, más dura de ese correísmo, y el otro la acusación que tenga es ser banquero. Cómo estas dos cosas van a influir, y para eso hemos invitado al periodista y escritor Jorge Ortiz, a Gustavo Ich, periodista y analista político, y también al señor Carlos Ferrín, que es un consultor en comunicación. A los tres, muchas gracias por acompañarnos. Jorge, bienvenido, buenos días. ¿Cuál sería la primera apreciación de estas dos cosas que podríamos decir son los grandes membretes con los que se exhiben? Banquero, correísta. Bienvenido, Jorge, buenos días. Buenos días, Francisco, muchas gracias, como siempre, por esta invitación. Bueno, yo diría que, sorprendentemente, para mí, el anticorreísmo está más vivo de lo que yo me imaginaba. Yo tenía la sospecha, alguna vez lo hemos conversado, Francisco, que aproximadamente desde el año 2008, cuando el correísmo se radicalizó, cuando el señor Correa hizo una constitución para él, como García Moreno había hecho la suya, y el general Juan José Flores había hecho la suya, la Carta Negra, la Carta de la Esclavitud. Aquí tuvimos esta Carta de Montecristi, que era tan opresiva como las anteriores. El país se dividió en tres partes prácticamente iguales, ¿no? Un correísmo militante, fanático, exacerbado, un anticorreísmo igualmente duro, con una tercera parte, y una tercera parte que era maleable, que no estaba ni totalmente volcado a un lado ni totalmente volcado al otro, pero que en gran parte de la larguísima década correísta estuvo con Correa. Se dejó seducir sobre todo por la propaganda, más que por los éxitos, porque tuvo muy pocos, pero por la propaganda correísta, que fue sin duda muy efectiva.
Pero yo creo que esta división en 3/3 de alguna manera se mantiene. En la primera vuelta electoral, el señor Arauz hizo una estrategia con que logró exprimir ese 33%. Ese tercio se lo llevó. Su votación fue casi del 33%. Es decir, el correísmo fanático militante se fue con Arauz. El señor Lasso fracasó, hizo una mala campaña. Muy mala campaña, tuvo una estrategia de campaña, creo yo, que muy equivocada y estuvo guiado por unas encuestas que evidentemente estuvieron equivocadas, cuando el país entero ya se dio cuenta que el señor Lasso no solo que no estaba primero, sino que estaba incluso a punto de perder el segundo lugar. Las encuestas de él seguían diciendo que estaba primero y por lo tanto él no variaba su estrategia. Y entonces, en vez de lograr ese 33%, logró apenas 19, casi 20%. El señor Herbas y el señor Pérez, conjuntamente, lograron el otro 33%. Es decir, el remanente entre el 20% que tuvo Lasso y el 33% que debió haber tenido es ese 13%, números redondos, que se fue con los candidatos menores, con los candidatos que tuvieron fracciones de punto o un punto. Este momento yo veo que el correísmo como que está estancado o subiendo con dificultad ese 33%, porque parecería que la gente recordó lo que en realidad fue el correísmo. Gente como la clase media, los estudiantes, los artesanos, los emprendedores, que recuerdan todas las opresiones y todas las represiones que hubo Correa, el ambiente de violencia, de división del país que el correísmo generó. Y me parece que pues todo lo que significa correísmo, ¿no? Corrupción, propaganda, excesos, radicalismo, violencia, fanatismo, creo que está pesando más que aquello de banquero. Tengo claro que la campaña del señor Lasso fue mala, pero parecería que está dando un giro. No sé si está dando un giro porque la campaña del señor Lasso giró. Todavía no veo así una línea que puede ser el argumento, el hilo argumental de la campaña de Guillermo Lasso para la segunda vuelta es esta. Pero lo que sí se ve es que sus partidarios, la gente que está muy movilizada por la preocupación que tiene el Ecuador serio de que se le venga encima otra vez el correísmo, está muy activo, diciéndole al país la falacia de los $1,000 para 1 millón de personas, eso de querer pagarles a los municipios y a las universidades con dinero del Banco Central, que no es del Banco Central, sino de los ciudadanos. Es decir, una serie de ofertas que la gente va viendo que tienen graves deficiencias. Y siento yo que el correísmo está influyendo. Lo de banquero ya le pasó su factura al señor Lasso. Creo que más de lo que le castigó su condición de banquero, ya no le puede castigar. Creo que hay un renacer de la candidatura de Lasso. Conozco algunas cifras, no las puedo, no sé si son públicas, si son difundibles, pero aparentemente ya hay casi una paridad en las posiciones de los dos. Y sobre todo, lo que siempre dicen los expertos, pues lo que cuenta es la tendencia, ¿no? ¿Qué candidato sube, qué candidato baja? Parecería que Lasso sube y que si las cosas van como van, podría ganar la segunda. Claro. Quiero saludar nuevamente a Gustavo Ich. Gustavo, bienvenido, buenos días. Bueno, este primer acercamiento que nos hace Jorge podría llevarnos entonces a pensar que la campaña parte ahora. ¿Será que, como dice Talía Flores en su artículo en Primicias, el holograma con el que recorrió el país el señor Arauz, del expresidente Correa, para sostener este 33%, esta parte más dura, como dice Jorge, va a desaparecer? Y entonces la estrategia es ahora decir, como ha dicho, por ejemplo, el odio pasó de moda, como que hubiese estado de moda entonces en estos últimos años. Y la propuesta va por más democracia, pero al mismo tiempo no deja de tener la mayor radicalidad. Y el señor Lasso, en cambio, comienza él también a decir, bueno, ratificar los $500 de salario mínimo vital y
y ofrecer créditos, pero con intereses, no sé si el 1%, pero créditos de reactivación con recursos que vengan de fuera. Entonces, ahí comienzan a haber ya diferencias. Gustavo, bienvenido, buenos días. Buenos días, Francisco. Un saludo para la audiencia. Gracias por la invitación y un saludo también a Carlos y particularmente a Jorge, a quien hace tiempo no había visto y no había tenido el placer de volver a saludarlo. Es complicado el tema de las campañas electorales porque siempre hay la tendencia a pensar que el voto y la reacción de los ciudadanos es racional, que las motivaciones que inducen a que los electores decidan o definan su inclinación por una estrategia o por una propuesta parte de una racionalidad, insisto, o de una lógica formal en la que prima el sentido común, prima la mejor calidad de las ofertas. Francisco, tú me conoces y estoy desde el 95 trabajando en campañas electorales en este país y he tenido incluso la posibilidad de observar otras en otros países y eso no pasa así, no pasa aquí y no pasa en ninguna otra parte. Esa es una situación que debe preocupar mucho a los equipos de campaña de todos los candidatos para que permanentemente estén ajustando sus estrategias y tanto en territorio cuanto en la utilización de la publicidad, del marketing y las fortalezas en territorio para tener el éxito que buscan. El éxito de una campaña electoral no gira alrededor de lo que opino el llamado círculo rojo de la política, es decir, los que de uno u otro modo más conocemos de esto, entre comillas, opinamos, líderes de opinión en la esfera pública, etcétera. No, hay millones de votantes que se expresan alrededor de una cosa que es absolutamente elemental, que lo sabemos todos los consultores. El éxito de una campaña no es la cantidad de información que se genera en busca de racionalidad, sino la calidad de la emoción que produce. Y coincido con Jorge, en esta campaña en particular, en la primera etapa de ella, la primera vuelta, la campaña de Guillermo Lasso fue no mala, fue fatal, pésima. Hoy, evidentemente, se notan cambios. Están trabajando bajo mejores parámetros, digamos, desde una perspectiva técnica. Y la campaña de Arauz tampoco es que fue extraordinaria, fue grandiosa, pero efectivamente se apalancó en la figura de su gran elector, que es el expresidente Correa. A Lasso lo perjudicó el otro gran elector invisible de toda esta campaña electoral, que es el actual presidente. Hay una información que desde hace mucho tiempo empezó a circular. ¿Cuándo empezaron las previas de estas elecciones, ¿no? En relación a qué pasaba con la influencia de estas dos personas en la posibilidad de auspiciar a cualquier candidatura, y se barajaban muchos nombres de candidatos, tanto para el ala del correísmo fanático, como lo llama Jorge, como del sector independiente, porque morenismo jamás ha existido, digamos del oficialismo o de Alianza País, que en ese entonces ya se había alejado del correísmo. Y lo que todas las investigaciones registraban es que cualquier político, cualquier candidato que se acercaba a la gestión que venía en picada del presidente Moreno, habría sufrido una derrota monumental o en todo caso sería afectado muy negativamente por esta circunstancia. Hay efectivamente al momento una serie de investigaciones que, para variar, algunas más creíbles, otras más creíbles que otras y otras con cero credibilidad, pero que ya están empezando a llegar a las oficinas. Claro. Pero ahí yo quisiera o no alrededor de las campañas. Claro. Y solo con esto termino, Francisco. Sí. O sea, la información es tan diversa que me sorprende escuchar lo que dice Jorge ahorita. Es decir, la ventaja de 12 puntos que le saca a Guillermo Lasso es muy importante, muy difícil de superar en tan pocos días, al punto de creer que ya hay casi que un empate. Yo lo dudo muchísimo, muchísimo. Sí, coincido en que le cuesta a la campaña de Arauz superar el voto que lograron.
Sí, eso es verdad. Y que la campaña de Lasso está empezando a despegar, está empezando a despuntar, porque había llegado a un techo. Si vemos el histórico de las votaciones de Guillermo Lasso, es la peor de las votaciones que él ha tenido. Casi el 20% y aliado con el Partido Social Cristiano. O sea, en 3 elecciones es una cosa que debe haber preocupado Sin muchísimo. alianza le fue... Está empezando a despuntar. Sin alianza le fue mejor, dicen algunos, ¿no es cierto? Pero claro, lo que Jorge dice y que circulan y que bien vale la pena tomar en consideración, porque también el manejo de las encuestas han servido más que para lo que deben servir, para que la estrategia, para que las gentes que hacen política, para que incluso los inversores, la gente que está, pueda conducir su comportamiento, han servido de campaña, han servido para hacer. Entonces ahí se ve en un promedio de todo, se ve que el que más ha crecido y más fuertemente, había que remontar 12 puntos, es el señor Lasso. El otro no es que no ha crecido, pero no en los niveles de crecimiento que ha tenido el señor Lasso. Quiero saludar al consultor Carlos Ferrín. Muchísimas gracias, Carlos, por acompañarnos. Bueno, entonces, de las 11 o 12 encuestadoras que trabajan, digamos, y que las conocemos, parece que 7 u 8 son vinculadas al correísmo, y esas 7 u 8, incluso comparándolas, dan un hecho, que Lasso creció, que Arauz no avanza muy rápido, que le cuesta, como dice Gustavo, pero que además, en todo caso, este peso que tenía Lasso de no definir el segundo puesto frenaba también, y que puede ser entonces, como Jorge dice, ya no están los votantes de Lasso diciendo qué pasa con Lasso, no hace esto, no hace esto otro, sino qué hacemos para que Lasso gane. O sea, ya no es la culpa de Lasso, sino de todos los que quieren votar por Lasso, y también la gente de Arauz. ¿Cómo recuperamos? Y ya acabamos de ver cómo recuperan. En votaciones sobre el Consejo de Participación Ciudadana en la Asamblea, se junta lo que era Alianza País entre morenismo y correísmo. O sea, vuelven a juntarse y ahí son, digamos, nuevamente la fuerza que frena, por ejemplo, esa transformación. Carlos, bienvenido, buenos días. Muy buenos días. Gracias, Francisco, por la invitación. Radio Democracia, un saludo a todo el público. Y un gusto también compartir panel con Jorge y con Gustavo. Son grandes personalidades de este medio. Mira, yo quisiera agregar al debate sobre los temas ya mencionados. Yo creo que Guillermo Lasso está recuperando votos. Si es bien, él está creciendo dentro de la encuesta. Es su voto natural que está volviendo a él. Un voto que posiblemente a última hora se decantó por Yacu y se decantó por Hervas. Y finalmente migró y dejó de ser la cifra que a lo mejor él esperaba sacar dentro del resultado final. Creería que no hay campañas buenas o campañas malas, sino campañas con resultados. Al final, yo pensaría que la campaña de Arauz era peor que la de Guillermo, y sin embargo entró primero dentro de la segunda vuelta y luego entró el segundo. Entonces, a veces hay que tener más que la campaña más disruptiva, que la tuvo Hervás y la tuvo Yacu, la campaña correcta. Entonces, estos dos, de alguna manera, manejaron la cifra para tener la campaña correcta. Y pienso que su comparación con la elección pasada es relativa, porque si vemos las cifras del correísmo, también deben ser las peores de las últimas elecciones. De los últimos 14 años. Ellos también bajaron. Efectivamente. Entonces, tendería a pensar que si Lasso sacaba su resultado esperado, Arauz ganaba en una sola vuelta, porque también hubiese sacado su 41% esperado y ganaba en una sola vuelta. Entonces, más bien yo agradecería que los candidatos de abajo crecieron y empezaron a bajar el dirigible a tal punto, debajo de los 40 puntos, y se produjo esta segunda vuelta. Eso se lo debemos a los candidatos Hervás y Yacu, que inflaron la parte de abajo, pusieron mucho voto en debate, y el que más está recuperando votos en este momento es Guillermo Lasso. Obviamente su voto natural está volviendo hacia él. De los datos dados por Jorge Ortiz, es correcto. Hay una polarización del correísmo, anticorreísmo y el no lo sé, del 30 y 30 y 30, del 33% para ser exacto. Y ese es el voto conquistable que nos estaría quedando dentro del indeciso. Aún así, si le preguntas al indeciso, bueno, ya estamos en elección, no podemos decir los resultados, pero si le preguntas al indeciso
actual, correísmo, anticorreísmo, todavía encontramos que dentro del indeciso hay un 12.5% que es un anticorreísta, pero que que a lo mejor no simpatiza con Guillermo Lasso. Yeah. Y aún parece mentira, hay un 4.4% de correístas que no les gusta Andrés Arauz porque lo ven, o sea, es un correísta duro, antiguo, que lo ve medio Lenín Moreno, o sea, no termina de convencerse, no es un correísta que termina de convencer. Entonces ahí debería entrar lo que yo le llamo un unificador. ¿Cuál es el discurso unificador? Y es el que me preocupa, que yo no lo veo en la campaña. Pienso yo que si bien es cierto, son buenos los giros de campaña, Guillermo Lasso no debió abandonar al 100% su estrategia del cambio, del empleo, porque empleo sigue siendo el factor número 1 en este momento, para buscar y ramificarse en los temas que está oportunamente buscando en este momento, sino que esperaría yo que al punto del debate se le active otra vez ese Guillermo Lasso que ha sido durante tantos años la oposición directa de Rafael Correa, y le tiene que revivir a la gente todo ese sentimiento de la lucha que ha tenido durante todo este tiempo, ¿no? Y que, bueno, han sido 3 elecciones y que han tenido un propósito final, que es salir del correísmo, que es lo que mucha gente todavía está terminando de buscar. Entonces, ese unificador es el que hace que el votante de Herbas, el votante de Yacu y el votante de Lasso tengan algo en común, que sería el voto en contra del correísmo. Sí, o sea que esto que decía el holograma, perdón, no el holograma, sino el expresidente usando con el holograma, decía esto, ¿creen ustedes que pesará? Pagarán su culpa a los traidores. Teleamazonas, Ecuavisa, El Comercio, El Universo, la prensa corrupta, los banqueros, las cámaras empresariales y todo el espectro político. Bueno, ahí está lo que dice, pero claro, uno podría decir, este discurso que está dirigido a las élites quiere hacer populismo, esto borrarán, como han borrado algunas cosas, pero que están ahí, que se puede recordar. Jorge, si bien tanto Carlos como Gustavo nos dicen, aquí hay una recuperación, y lo que Carlos nos recuerda es, los dos han perdido, tanto el correísmo como Guillermo Lasso no tienen, digamos, los votos que tuvieron en las últimas elecciones, o en las presidenciales anteriores. ¿Cómo se puede modificar? Y Carlos aumenta algo adicional, que es, Lasso no es que debe cambiar mucho. Arauz parece que la necesidad hace que sea más él, pero Lasso no debería cambiar mucho, nos plantea Jorge. ¿Cómo plantear tanto ese discurso que es del más fuerte, que dice vamos por más, volvemos y vamos a hacer pagar culpa a los traidores? ¿Traidores de qué? De que no sigan ellos en el poder, tal vez, Jorge. Claro, sin duda. A mí me parece que este discurso de Rafael Correa es una vergüenza para el Ecuador. No digo para Rafael Correa, sin duda, aunque él no tiene mucha vergüenza. Es una vergüenza para el Ecuador, que el Ecuador tenga un expresidente que, en vez de estar pensando como han pensado los grandes presidentes del Ecuador, García Moreno, que empezó la construcción de la carretera Quito-Guayaquil para unir al Ecuador, Eloy Alfaro, que empezó con el ferrocarril para unir al Ecuador, el doctor Velasco Ibarra, que hizo 4 planes viales para unir al Ecuador, tener un expresidente que lo que piensa es dividirlo más, que pone por delante de cualquier consideración sus odios, sus complejos, sus rencores, sus venganzas, es una vergüenza para el Ecuador. Esta es una pieza negra de la campaña, un expresidente amenazando, un energúmeno con los ojos inyectados de odio, advirtiendo que si él vuelve al poder, pues vendrá con látigo a sus enemigos, pues despellejarlos. Es una vergüenza, es una vergüenza. Y yo creo que eso es lo que poco a poco está haciendo que Guillermo Lasso esté subiendo en la campaña, ¿no? Habitualmente en las primeras vueltas electorales, la gente vota por el candidato. En la segunda vuelta, cuando ya tienen solamente 2 finalistas, ya vota por el gobernante. Y yo creo que este momento, o sea, Guillermo Lasso fue un mal candidato. Eso no cabe la menor duda, su campaña fue muy mala y además, tengo que decirlo, fue una campaña arrogante. Es evidente que el señor Lasso tomó una distancia, no habló con nadie
y tomó esa actitud de que yo ya gané la elección porque su encuesta le decía que iba ganando y que era inamovible su primer puesto. Y como candidato le fue mal en la primera vuelta cuando la gente vota por el candidato. Cuando ya tiene que votar por el gobernante, el ecuatoriano se plantea quién está mejor preparado, dotado, acompañado para ser un buen gobernante, Guillermo Lasso o Andrés Arauz. Y ahí es el momento donde emerge por sí sola, porque Lasso no ha hecho mucho para ganar sus votos. Emerge la figura de Guillermo Lasso. La gente dice, si este señor, con todas sus deficiencias como candidato, es evidente que tiene más capacidades para ser gobernante. Por empezar, no está acompañado de un hombre como Rafael Correa, que lo que jura es venganza, odio, rencor, división. Yo creo que en ese sentido, pues la campaña de Guillermo Lasso, si bien tiene que mantenerse, como bien dice Carlos, en esa actitud de yo soy el cambio, yo no tengo ninguna vinculación con el correísmo ni con el morenismo, he sido siempre el que ha ejercido la oposición, bastante mala oposición, por cierto, pero ha sido el hombre de la oposición. Es el hombre que tiene fórmulas, que tiene recetas que parecen, suenan como adecuadas. El señor Arauz, su propuesta central para reactivar la economía de este país, para recuperar todo lo que Ecuador perdió en 10 años y medio de corrupción correísta, en 3 años de parálisis morenista y en 1 año de pandemia, su receta es regalarle $1.000 a 1 millón de personas. ¿Esa es su fórmula? Entonces, ese momento, cuando hay que votar por el gobernante y no por el candidato, se ven las enormes deficiencias del señor Arauz y se ven las fortalezas, ciertas fortalezas del señor Guillermo Lasso. Por lo demás, me parece que la estrategia de campaña de Arauz es la correcta. En la primera, trató de exprimir el voto correísta y para eso utilizó la imagen de Correa de mañana, de tarde y de noche. La iba llevando por delante. Arauz decía, yo no soy yo soy Correa, y logró el 33% del voto duro, del voto radical, del voto fanático, del voto irracional correísta. En la segunda parte ya tenía que tratar de separarse y como la gente vota por el gobernante, presentarse él como quien puede gobernar el país, como un hombre que sí está dotado para gobernar el país y el hombre que por su edad puede tener más cercanía con esa votación prioritariamente joven que estuvo con Hervas y con Pérez en la primera vuelta electoral. Pero ahí se le ven las costuras. Se ve que evidentemente pues el señor Arauz no es un hombre que tenga el plan de gobierno, ni voy a recordar una frase que le decían a un político español hace unos años, Marcelino Landilla, en la época del regreso a la democracia, le decían, no le cabe el Estado en la cabeza. Algo así me da la idea con el señor Arauz. No logra entender la complejidad, la magnitud de los problemas de Estado. Y entonces se lo ve como un candidato simple, un joven que trata de conectar con los jóvenes, con una actitud de decir yo soy joven, el otro es viejo, yo no soy banquero, pero se le ve que no le cabe el Estado en la cabeza. Y que él logró exprimir muy bien el 33%, ese tercio de votos correístas, pero que en la segunda parte, cuando ya tiene que presentarse como el gobernante potencial, le cuesta. No es, Gustavo, que las cifras que conozco digan que ya está superado ese 12 y pico por ciento de diferencia, casi 13, que tenía Arauz, que sacó Arauz en la primera vuelta frente a Lasso. Digo que la tendencia es clara, ¿no? Mientras el señor Lasso crece, el señor Arauz está estancado o está creciendo muy lentamente. Y creo que eso es importante. Y no menciono esas encuestas porque, primero, no tengo la certeza de su validez y no sé si puedan ser públicas. Son informaciones que me han dado, que circulan y que les doy cierta credibilidad por la proveniencia de esas versiones. Pero yo sí tengo claro que Guillermo Lasso está subiendo, a pesar de que creo que no ha hecho mucho él para lograrlo. Arauz está estancado, está subiendo muy lentamente, que la tendencia en este momento es favorable al señor Lasso y que si se mantiene esa tendencia es altamente probable que Lasso gane las elecciones. Bien, entonces ahí, Gustavo, tendríamos entonces que plantear dos cosas. Estos cambios que como dice Carlos, son indispensables y en algunos casos no solo que no cambiar, sino ampliar la zona del debate. Y Jorge ha dicho, oigan,
y ya se mantuvo así como distante, ahora le toca el acercamiento en cambio a Lasso. Y claro, y al candidato Arauz le toca como sacar el holograma de al lado, ponerse, como dice Jorge, ser el mismo, y cuando descubrimos quién es el mismo, volvemos al gobierno de Correa. Como es un joven de 36 años, toda su carrera, o sea, todos sus trabajos han sido en el gobierno de Correa. Y cuando vemos sus ejecutorias en el gobierno de Correa, haciendo las peores cosas de las que uno puede recordar de ese gobierno, tanto que la señora prefecta, doña Paola Pavón Caranqui, dice, es hijo de la revolución. Este sí es nuestro, ¿no? Y entonces es lo más radical, y quizá eso vamos a ir descubriendo en la campaña. En los cargos que ha ocupado, todos son del sector público, y termina en el Ministerio de Cultura nada menos que acudiendo frente a la negativa del ministro Vallejo, que dice, oigan, esto es un negociado, no voy a firmar, y el otro señor dice, no se preocupen, yo voy y firmo, y firma. Es quizá lo que dice doña Paola Pavón Caranqui, es la parte más dura del correísmo, y cómo podría zafar de eso, podríamos pensar. ¿Puede hacer una propuesta distinta, Gustavo? A ver, si es que pensamos nuevamente en que una propuesta racional es la que va a primar, que una propuesta seria, madura, de consenso, porque el consenso es fundamental para poder gobernar este país, dada la magnitud de la crisis, serían las características que van a primar en la decisión de los electores. Pero en momentos de crisis, y en momentos de crisis tan graves, los países, las naciones tienden a polarizar sus votos. Cuando los votos se polarizan en medio de una situación de crisis económica, de crisis social, humanitaria, de una crisis de salud agravada como en este caso por la pandemia, y de una crisis política institucional que viene arrastrando el Ecuador desde hace más de una década y media, siendo generosos, ese voto polarizado tiende a escuchar, insisto, más allá del círculo rojo, tiende a escuchar esos cantos de sirena que vienen del populismo. Yo les invito, y Jorge es un historiador, yo les invito a la audiencia y a todos a hacer una comparación desde la vuelta a la democracia en este país. ¿Cuántas elecciones se decantaron por los candidatos por experiencia y cuántas por aquellos que registraban algo que es vital en medio de una campaña electoral? El cambio, el concepto de cambio, la sensación, la oferta de cambio. Sin raspar muy en lo profundo y preguntarle a los cientos de miles de votantes poco informados, poco ilustrados, pero por cierto muchos de ellos habituados a sobrevivir más que a vivir en un país como el nuestro, ¿qué entienden por el cambio? ¿Qué es lo que afinca en ellos el momento de tomar una decisión, su voto por alguien que está proponiendo un cambio? Y lo que hemos tenido en este país ha sido un gobierno, ¿no es cierto?, que tuvo unos 2 primeros años bastante importantes, muy positivos en términos de la recuperación de la institucionalidad, pero que en términos de la economía, y luego con el efecto de la pandemia, empezó a caer y empezó a generar una percepción de que el país iba, si no en el mismo camino que del correísmo, peor todavía. La pandemia aceleró esa percepción. Entonces, lo que ocurre con estos dos candidatos y con una desventaja adicional de Guillermo Lasso no tiene estructura en territorio que sustente su presencia. Como bien dice Carlos, efectivamente el voto natural de Guillermo Lasso es el que empieza a reflejarse ahora, luego de que han salido 12 candidatos que no pintaban absolutamente nada en términos de los resultados que iban a obtener y que finalmente obtuvieron, y de ese 30% que se decantó por Hervas y por Yacu Pérez, que además, entre comillas, en algún porcentaje importante están llamando al voto nulo. No nos olvidemos que hay sectores que están alrededor de Yacu Pérez muy coincidentes con el señor Álvaro Noboa, que desde el inicio de esta campaña empezaron a denostarla, a decir que había fraude y a apostar por el fraude y por el voto nulo. Eso también va a jugar en esta campaña electoral. Pero Gustavo, no ya esa parte del voto nulo que lo hemos visto, y en la campaña, en la primera vuelta,
más bien bajó 1,5 al 10%. A la normal, ¿no es cierto? Así es. A lo normal, así es, que, al 10%. Que se decanten por ahí, parece que más bien lo que dice Jorge y Carlos es que ahora va a haber una definición mayor. La gente ve que tiene dos. Claro, lo interesante ahí, Francisco, es que un 48% no votó por ninguno de los dos, claro. Y ahí es donde tienen que captar votos. Pero los votos, no los votos duros ya en esta segunda, claro, en esta no segunda esos fase, como que ya están, vuelta, diríamos, sino el voto de la gente que no está con ellos. Y ahí hay un déficit de credibilidad que ambos acusan. El uno por ser el holograma del expresidente, y el otro efectivamente porque no pudo oportunamente romper esa percepción que había de él, y que se manifestó también en la pandemia con algo sumamente elemental, con un razonamiento sumamente elemental de un montón de personas que veían y siguen viendo a Guillermo Lasso con desconfianza. A ver, viene la pandemia, tenemos una crisis, no tenemos dinero, perdemos el empleo, voy al banco, pido un préstamo de $1,000, de $600, y me dicen no, porque no ha estado al día con las tarjetas de crédito. ¿Ya? ¿Quién representa de alguna manera la posibilidad de haber roto ese nudo, ¿no? De decir, esto no va a volver a pasar? Ahora Guillermo Lasso lo está haciendo en la segunda vuelta, está diciendo, vamos a condonar las deudas de aquellos que tengan créditos vencidos hasta por $1,000. Se dio cuenta. Ojalá no, para él y para sus aspiraciones no haya sido demasiado tarde. Ese déficit de credibilidad de la política institucional que entró en crisis hace más de una década y media, donde la gente en un 60 y algo, un poquito más del 60%, prefirió votar no por los mismos de siempre, sino por candidatos nuevos. Es complicado para ambas candidaturas ganar esta elección en segunda vuelta. Ninguna de las dos la tiene. Está como, claro, pero entonces, Carlos, ahí o acentuar la propuesta política que usted dice, no hay que hacer muchos cambios en el uno, el otro capaz que quitarse alguna mochila de peso, pero la ciudadanía, si bien no tiene una claridad entre los que no votaron por ninguno de los dos, no se decanta por partidos políticos, decir que la izquierda democrática tiene el 15% es un poco aventurado, o sea, no, Herba sacó el 15% y los candidatos, tanto que algunos candidatos en provincias no eran de la ID, sino de otros partidos, y algunos, mejor no recordar en dónde estuvieron. Pero claro, ahí hay gente como Dalton Bacigalupo que dice, no, yo me excuso de ser el coordinador del bloque porque voy en contra del correísmo. Por lo tanto, voy con Lasso, y comienzan a tener eso. Se decantarán, hemos escuchado a Salvador Quispe, que no es posible votar por quienes nos atropellaron, pero ¿cuánto tiene el peso ese otro, que podríamos también decir duro, de ese otro 30% que está en disputa? ¿Pesarán las voces de las élites políticas o pesarán, como ustedes un poco nos han hecho entender, que podría ser más bien una propuesta de una visión de país? ¿Nos comienza a importar la visión de país, Carlos? Bueno, Gustavo mencionó algo muy importante, que es la palabra cambio. La gente que simpatizó en su momento por Álvaro Noboa, quien no había tenido hace mucho tiempo ni siquiera intención de voto, era gente que realmente quería un cambio, que quería salir de un poco lo establecido, era la gente antisistema. Entonces, veía en figuras como Herbaz, en Yacu, alguien que a lo mejor te llevase a ese cambio, a pesar de que Guillermo Lasso estaba hablando obviamente de un cambio. ¿Cuál es la estrategia en este momento de Arauz? Arauz está tratando de alguna manera capitalizar esa palabrita. Entonces ellos están cambiando para notar que ellos pueden cambiar. Entonces han hecho todo esto de sacarlo a Rafael del centro, ponen a Lenin dentro del debate, porque todo el mundo, si alguien está de acuerdo, a lo mejor en este momento es que Lenin es un personaje que a lo mejor puede unificar el voto, claro, puede ayudar. Y finalmente, fíjate el nuevo eslogan del correísmo, es contigo con todos ahora. ¿Qué cambios hubieron ahí? Cambiaron la palabra futuro, que le sonaba muy lejano, por un ahora inmediato. Entonces, contigo con todos ahora, me da la impresión que ellos tratan de capitalizar el cambio.
El cambio es contigo, el cambio es con todo, el cambio es ahora. Y lo van a terminar llevando hacia allá en la campaña. Entonces sí me preocupa ver que de repente la campaña de Guillermo Lasso abandona esa estrategia para irse al reencuentro, cuando pienso yo que debería ser dual. Deberían ir a dos canales. Le hablo al electorado que ya tengo y le hablo al nuevo electorado. No debería ser tan migrado el concepto. Por esa razón creo yo, pensaría que al final Guillermo debería tener una campaña a dos canales, complementaria. Número dos, que nombró también Gustavo, que es importante, estructura territorial. Aquí nosotros estamos hablando, nosotros somos el Círculo Rojo, estamos hablando de la campaña que vemos en redes sociales, estamos hablando de Correa, lo que dice, pero en territorio los correístas son los unos. Ellos van definitivamente, tienen una estrategia ahorita en que se llama asambleístas en territorio, que son los 50 asambleístas creo que son elegidos por parte de ellos. 44 me parece ya. Están en territorio, cada uno con una campaña personal, hablándole a sus votantes, tocando puertas, diciendo, mira, bono, te vamos a dar vacunación. Están con los dos temas principales. ¿Dónde está esa contraparte en la campaña de Guillermo Lasso? Al menos yo no he visto a sus asambleístas en territorio, a su bloque ya en territorio, sino que lo he visto de alguna manera esta vez un poco más solo. Debe ser parte de la estrategia, ¿no? Quizás debe ser que hay un antes y un después de luego del debate. Es posible que el debate reviva absolutamente todos estos elementos que nos hacen falta para ya entrar a una recta final donde se juntan estos dos caminos. Y cambio es importante porque definitivamente le pongo nada más un ejemplo. Fíjese que hace un rato estábamos hablando de Rafael Correa que entra a la palestra. Rafael Correa yo considero que está en este momento en su etapa Abdalá Bucaram en el exilio, que él mismo se encargó de borrar sus huellas siendo Abdalá Bucaram. Pensaría yo que en este momento Rafael entró inoportunamente en la campaña con ese tweet que me imagino que tiene que habérselo emocionado por lo que pasó en Bolivia, que detuvieron a la ex presidenta. Entonces, eso le sacó automáticamente todo eso que seguramente el cuarto estratégico de Arauz no quería que nadie vea. Y él entró con tweets y empezó a hablar. Y en ese momento que todos los seguidores de Correa están acostumbrados a la guerra, salieron a soportar eso. Entonces, en menos de una semana tiraron abajo toda la estrategia de Arauz y en este momento hay una urgencia en volver a retomar y hay que aprovechar, pensaría yo, ese bache para entrar otra vez en el debate y no soltarlo hasta el final de la campaña, porque el cambio y el anticorreísmo son dos elementos absolutamente necesarios para sostener la base de ese crecimiento del que habla Jorge Ortiz. Esa curva de crecimiento, por supuesto que está allí. Sabemos que ese electorado que no está todavía decidido no es correísta. De hecho, hay más anticorreístas que correístas, claro, sabemos. Sí. Hay que aprovechar eso. Es como aprovechar el viento con la vela del barco. Bueno, entonces, Jorge, estos cambios, estas cosas que se pueden percibir, que pueden trabajar, que cada una de sus candidaturas, tanto la de Arauz como la de Lasso, deberán entonces comenzar convencidos ellos mismos primero, para salir a convencer, pero en los dos casos, los unos están ya acostumbrados, como nos recuerda Carlos, a trabajar en eso, pero los otros deberán salir pues entonces a poner y a dar la cara, ya están electos también, los que están en la alianza deberán jugárselas, o también podrá ser que necesita, como también nos ha dado a entender Carlos, de que Lasso sea con sus, o sea, estos son los que vamos a gobernar, vamos con todos estos, esta es la visión de país. ¿Cuánto pesará este tema del debate, por ejemplo, Jorge? ¿Pesará algo en un debate que va a estar ya entre dos? Ya no son los 16. ¿Marcará esto el domingo algo, Jorge? Supongo que sí. Este momento creo que la elección está tan pareja, ¿no? Gustavo nos recordaba que el 48% de los votantes no lo hicieron por ninguno de los dos candidatos finalistas, una cifra que tampoco tiene antecedentes en la historia de la actual democracia ecuatoriana. Y es indudable que hay un porcentaje muy alto de votos por ser conquistado, hay una cantidad de gente que todavía no sabe por quién votar, que tiene objeciones al uno por ser un correísta de la línea más violenta y más fanática, y el otro un banquero que ha adoptado en la primera vuelta, adoptó una posición lejana, abstraída del problema de la situación diaria de la gente. Y creo que un debate puede ser decisivo.
Ha habido, y todos lo sabemos, debates en la historia del mundo, de la democracia, que han sido decisivos. El más famoso de ellos desde el año 60 en los Estados Unidos, cuando la presentación como un hombre joven, lleno de ideas, de John Kennedy le permitió derrotar a un hombre que tenía mucha más experiencia, un hombre más conocedor de los temas de Estado, como era Richard Nixon, que en ese momento era ya por 8º año consecutivo el vicepresidente de un presidente exitoso como fue el general Eisenhower. En el caso del Ecuador, la encuesta, el debate que siempre se recuerda es el de Febres Cordero con Borja, en el que pues una sola expresión, eso, míreme a los ojos, fue suficiente como para que la gente sintiera que Febres Cordero había ganado la elección. Autoridad, claro. Claro, aunque era evidente que en esa campaña Febres Cordero había remontado, había cambiado su actitud timorata en la primera vuelta, en que trataba de decirle a la gente que no es el oligarca feroz que la gente se imaginaba, sino que es un hombre compasivo. Pues en la segunda vuelta, de la mano de un consultor político colombiano, el doctor Oscar Lombana, pues se presentó como eso, un león que rugía, que era el abanderado de una causa, que, como decía Gustavo, despertó emoción, ¿no? Eso le ha faltado a Guillermo Lasso. Él como candidato va a ser difícil que despierte emoción, es un hombre frío, distante, no es un hombre carismático, pero sí podría y debería intentar levantar una emoción por una causa. La causa de la recuperación del país, de sacarlo de esta crisis profundísima en lo económico que tiene y de restaurar las libertades, los derechos, las garantías, la convivencia entre los ecuatorianos destrozada, despedazada por el correísmo. Entonces debería ser no él el candidato de la bandera, sino la causa. Debería ser el que él lleva la bandera de una causa y hacer que nos ilusionemos los ecuatorianos, nos sintamos comprometidos, estructurados con una causa, la causa de un Ecuador libre, democrático, unido, sin divisiones, sin odios, sin agresiones, como las que nos amenaza y nos anuncia Rafael Correa. Claro, quizá por eso, perdón Jorge, quizá por eso el candidato Arauz dice el odio ya no está de moda, o sea, es otra cosa. Y la causa podría ser ese, ¿no? Hay esa profunda división que está instalada en el Ecuador y que puede llevarnos a la falta de acuerdos, a esa necesidad que incluso se ve reflejada en la Asamblea Nacional que está electa, para que lleguen acuerdos incluso ahí, en ese plano político, Jorge. Claro, en los Estados Unidos acabamos de ver una elección en que el señor Joe Biden, un hombre no carismático, ciertamente, con graves dificultades para expresarse, que no es un hombre solvente, elocuente, sin embargo, pues fue el candidato de la unidad, el que decía: yo puedo hacer acuerdos entre republicanos y demócratas para sacar a los Estados Unidos de este marasmo. Yo creo que de alguna manera Guillermo Lasso podría y debería presentarse como eso, como el hombre capaz de unir a un país dividido, fracturado, en el que el correísmo pues generó divisiones en familias, entre amigos, entre grupos, entre socios que no se volvieron a dar la mano por este fanatismo militante que generó al un lado y al otro. Por eso creo que Guillermo Lasso debería ser el abanderado de una causa y despertar pasión por una causa más que despertar pasión por él, porque ciertamente no tiene los atributos. En todo caso, creo que el debate puede ser decisivo porque habrá mucha gente indecisa, que ese momento comparará, porque yo insisto en mi sospecha de que las primeras vueltas se vota por candidatos, la segunda vuelta se vota por gobernantes. Yo creo que ese momento Lasso debería tratar de mostrar una solvencia, que la gente crea o comprenda que él está mejor preparado. Exacto, que es el hombre de la seguridad, de la armonía, del encuentro, que puede ser el hombre que le transmita al Ecuador una voluntad de todos juntos salir de la crisis, mientras que Arauz pues se le noten más sus costuras, se le noten más como un hombre joven, no es un hombre inteligente probablemente, o sí lo es, pero que evidentemente no tiene la experiencia, ha sido puesta ahí simplemente porque fue elegido por Correa, porque lo considera que él sí va a ser leal después de que el cambio de rumbo de Lenín Moreno lo sintió como una puñalada en el corazón, y entonces ahora el requisito fundamental, tal vez exclusivo, que buscó Rafael Correa es un hombre leal.
y considera que este chico de 36 años, así lo ve, pues este no se va a apartar del camino, este es un fanático, militante, un cachorro de la revolución y que por lo tanto se va a mantener pegado al socialismo del siglo XXI y no se va a apartar, va a seguir con las líneas maestras de esta tendencia que causó lo que causó en Venezuela y está causando lo que está causando en Nicaragua, pero que sigue siendo para esa gente, para un sector izquierdista con propensión al populismo, es una causa, es en el pótrome de montar, ¿no? Aunque del pótrome de caer, pero en el pótrome de montar, y esa actitud creo yo que puede contrastarse en el debate y que puede ser intrascendente, como han sido muchos de los debates, tal vez la mayoría, pero puede ser decisivo, como ha sido uno que otro. Y entonces ahí, Gustavo, el debate puede cobrar una gran importancia y las estrategias pasarán antes y después del debate. Antes ya nos quedan pocos días, el domingo, y después será para un poco de lo que Jorge dice, buscar cómo identificar los éxitos del debate y los errores que puedan cometer uno y otro. Pero Jorge nos dice debe ser una causa. Y la causa puede ser también este acercamiento internacional, o sea, de ver que hay un sector a nivel internacional que respalda una de las candidaturas, otra menos, pero que tiene contactos, que ha tenido vinculaciones, que debate, que tiene, yo diría, cercanías. Claro, vemos, por ejemplo, al señor Arauz con el presidente Fernández de la Argentina, o hablando de Maduro y de Venezuela. Vemos a Guaidó, en cambio, con Lasso, hablando con el expresidente de España, Aznar. Y entonces, ¿esta área pasará también a algún nivel de presencia política para la campaña, Gustavo? Sí, Carlos y Jorge han dicho cosas muy, muy importantes en este momento, ¿no? El tema de la causa y el tema de mantener una línea coherente de campaña. Cuando en una campaña electoral tan corta, tan atravesada por circunstancias que los candidatos no pueden controlar ni siquiera desde la perspectiva de la retórica, de la oferta de campaña, porque no depende de ellos. Es decir, un ejemplo, un candidato que salga a decir que va a controlar y que va a enfrentar y a vencer a la pandemia es un torpe, por ser muy, muy generoso en el apelativo, y eso pasó en la primera vuelta con algún candidato. Hay una confusión, además, muchas veces ocurre y se ve en los equipos de campaña de algunos políticos, ¿no? Cuando confunden el discurso, es decir, la ubicación de la causa, ¿sí?, con en la etapa de la campaña donde debe ser vendida la idea del cambio, con el momento en el cual ellos supuestamente ya serían gobernantes, o me explico de mejor manera. Lo que está proponiendo en este momento, ese viraje en la campaña, Guillermo Lasso, sobre el reencuentro, me parece que es un error. Me parece que eso debe ser lo primero que él debería decir si llega a ganar las elecciones en su discurso. Y no solamente a decirlo, sino a volverlo una realidad. Porque la crisis es la causa que necesita para ser superada la unidad de todos. Pero ¿qué es lo que motiva esta campaña? ¿Cuál ha sido el piso de esta campaña electoral, de una u otra manera, para todos los candidatos? Es la crisis. Y lo que la gente quiere es salir de la crisis. Quien represente la posibilidad de ese cambio, la capacidad de conducir al país por el camino de la superación de la crisis, es el que va a encarnar esa idea de cambio. Lo que están haciendo las dos campañas electorales en este momento es, no las dos campañas, intentar encarnar eso. En general, lo que ha pasado en esta etapa es tratar de decir que no, de mostrar una imagen, de posicionar una imagen que eluda los defectos, las debilidades que cada uno de ellos tiene. Pero los electores, ahí está ese 48% de electores que no votó por ellos, se da cuenta exactamente de que hay un tema que se llama autenticidad, y esa es la autenticidad que probablemente nosotros veamos con mayor claridad en el debate. La gente sabe que, miren, Michael Jackson, un músico brillante que en paz descanse, que lo logró todo en vida, pero no logró convencernos de que era blanco y de que tenía la nariz respingada. ¿Ya? O sea, ningún candidato, ninguno de los dos nos va a convencer de que no son lo que son.
en la autenticidad y en la capacidad que tengan para demostrarnos que van a conducir al país. Claro, que van a poder conducir al país de la mejor manera para superar esta crisis. Y esta crisis además no se va a superar si es que a alguno de los dos le falta autoridad moral y autoridad política para llamar y tender la mano para un consenso, para eliminar el odio, para eliminar el antagonismo y poder superar las dificultades por las que el país está atravesando y que va a enfrentar, dadas las circunstancias, pues le va a ir muy mal en el debate. ¿Cuánto de eso influirá en el voto? No lo sabemos, porque realmente los casos en los que los debates han logrado cambiar la situación y decantar a los electores indecisos en términos muy importantes para que esa elección termine por definirse casi que sorpresivamente a partir de un debate, son excepcionales, no son la mayoría. Por lo general, la gente que mira los debates, que asiste a los debates, ya tiene un voto duro, ya tiene una idea clara, no la va a cambiar. Y Lasso es de lejos más solvente que Arauzen públicamente para expresarse, es mucho más elocuente, es mucho más técnico, pero el otro es más emocional. El otro va a echar más. Ahí va a estar, entonces, todavía hay camino que recorrer entre la emoción, pero claro, la autenticidad que acabas de poner va a tener un peso, y en el debate ser auténtico, mirar con fuerza cómo visualizamos el Ecuador que queremos, con una democracia que queremos construirla también, Carlos, pasará por eso, ¿no? Por lo que ustedes han dicho, y por qué deberíamos hacer los ciudadanos para que descubrir en cada uno de estos candidatos lo que queremos que pase en el Ecuador, Carlos. Mira, yo coincido con el tema de que hay que demostrar en esta segunda vuelta solvencia y capacidad, mucho más que antes. A Arauz le va a costar muchísimo, porque es un candidato joven. Y estoy hablando de una juventud muy distante de la juventud de Jaime Roldós cuando fue candidato, claro, que se lo veía un hombre que definitivamente en esa época te despertaba una esperanza, una ilusión. El cambio real. Me quiero cobijar, ¿no? Y era el cambio real. El cambio es bastante importante. Y hay que ver dónde tenemos ahorita anclada la campaña. Fíjate que tú le preguntas interés a la gente sobre los candidatos, te dice planes de empleo 41.8%. Y si le dice medio ambiente 0.9. ¿Por qué estoy haciendo una campaña para el ambiente? Sí. ¿Por qué estoy entonces trabajando en le estoy dando? Claro, le estoy dando demasiado tiempo a lo que no es. El candidato del empleo, el candidato ya lo venimos viendo a lo largo de sus campañas, no de estas, sino de las anteriores. Es un posicionamiento que lo tiene Guillermo Lasso. Vuelvo y repito, me encantaría que esto solo sea una etapa. Coincido con Gustavo. Creo que no es en este momento la campaña correcta. Quizás es creativa, quizás es mucho más simpática, quizás es mucho más colorida que la anterior. Los TikToks están tenemos que preguntarnos si es la correcta. Claro, tenemos que preguntarnos si es la campaña correcta. Y ojalá se encuentren, el reencuentro de las dos campañas se encuentren en el post-debate, porque ahí definitivamente mucha gente va a tomar muchas decisiones y alguien va a descubrir cuál es su presidente en esa mesa. Así que yo le llamo el gol de oro en este momento al debate, porque habría que ver quién lo va a manejar mejor. ¿Quién va a manejar mejor? Y yo les quiero agradecer y comprometerles a continuar, porque no solo que veamos qué pasa en el debate y el postdebate, como ustedes lo han dicho, qué pasa también con el comportamiento de cada uno de los candidatos y qué, desde las reflexiones de ustedes, qué debemos hacer los ciudadanos. Al periodista y escritor Jorge Ortiz, muchísimas gracias, al doctor Gustavo Ich y al consultor Carlos Ferrín, muchísimas gracias por acompañarnos. Estaremos en contacto entonces. Buenos días, un gusto saludarles. Han estado con nosotros Jorge Ortiz, Gustavo Ich y Carlos Ferrín. Enseguida regresamos. La revista de Opinión Democracia agradece a las siguientes marcas. Inicio de espacio promocional y publicitario. Si eres de los que ama estar en casa, pues con Banca